Recuerde que un creyente también es Satanás, porque él cree en Dios, pero no es un discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? La primera pregunta para luego pasar. Número uno, la palabra original de discípulo significa alumno o uno ¿qué cosa? Que tiene deseo de un aprendiz, es el discípulo. Es ¿qué cosa? Un alumno, un aprendiz. Por eso es que tengamos cuidado cuando alguna persona se cree que ya lo sabe toda la Biblia, que no necesita, él ya no es un discípulo. Porque el discípulo, la segunda característica, siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo. Y en el mundo nadie puede decir, ya lo sabemos todos, siempre estamos aprendiendo. Por eso Platón decía, solo sé que nada sé. Es decir, sabía mucho, pero en el mundo, pero él se dio cuenta que había tan vasto conocimiento que no lo comprendemos todo. ¿Qué es un discípulo entonces? Un alumno, es un aprendiz, ¿de acuerdo? Número dos, ¿de acuerdo? Un discípulo que siempre tiene el deseo de aprender. Cuando alguien no quiere aprender, deja de ser discípulo, ¿no? Y obviamente, en tercer lugar, un discípulo es aquella persona que acepta una autoridad para que le enseñe. Hay muchos que ¿no? Crecen un poco, tienen una iglesia, avanzan y luego ya no, ya son autosuficientes, ¿no? Ya no se les puede aconsejar, no se les puede recomendar, no se les puede corregir, ya no, porque ya se las saben todas, ¿no? No son discípulos. Recuerden que solo los discípulos entrarán en el reino de los cielos. Y la palabra discípulo también significa uno que habla o lleva el mensaje de otro, no su propio mensaje, ¿no es cierto? Porque Dios no comparte la gloria con nadie, por eso nosotros siempre llevamos el mensaje de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y disciplina viene de la palabra disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Que venimos obviamente como seres humanos y sobre todo en Latinoamérica no somos muy disciplinados. No es como el europeo, el americano, son disciplinados, pero nosotros no somos disciplinados, ¿no? Aquí se habló hasta de la hora cabana, ¿no? Se dice una hora y no se está. Entonces, ¿qué pasa? Venimos con muchas indisciplinas, ¿no? Con muchos malos hábitos de disciplina. Entonces, cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos, enséñenle a la gente a ser disciplinados. Enséñenle a las personas ¿qué cosa? Que dentro de la disciplina espiritual primero es Dios, primero es Dios, primero es Dios y todas las cosas vienen por añadidura, pero algunos le dan a Dios si tengo tiempo, dicen, ¿no es cierto? Si tengo tiempo, a ver, voy a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando quiero, estoy en la plataforma, cuando no quiero, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No es un discípulo, no es una discípula, ¿de acuerdo? Porque el discípulo es una persona que venimos indisciplinados, pero vamos vamos siendo, así como una persona que postula a las fuerzas policiales o a las fuerzas armadas, entra con todas sus costumbres, pero adentro, la disciplina, desprevenidos, ¿no? Gabriel sabe más esto de medicina, nuestro mismo cuerpo viene con un mecanismo de defensa, o que se llama, ¿no es cierto? O que se llama, obviamente, el sistema inmunológico. El cuerpo mismo se defiende de virus, bacterias, enfermedades, ¿no es cierto? Igual, en la vida espiritual, cuando Dios nos trajo a este mundo y nos envía a ser discípulos,
Él nos dotó de un equipo esencial para la vida. No nos mandó sin nada a este mundo. Fracasaríamos. Ejemplo para que entienda. Cuando para ponerle el ejemplo que lo conocemos, ingresó a las fuerzas policiales, ¿qué pasó? Las fuerzas policiales, ¿qué cosa? Le enseñaron, lo capacitaron, ¿de acuerdo? Les enseñó a usar el arma, le dio el uniforme, le dio los botines, ¿no es cierto? Le equipó que pueda cumplir de tal manera que cuando Jesús nos envía a este mundo y de hacer discípulos, también nos dotó de un equipo esencial para la vida. ¿Cuál equipo? Este equipo, número uno, nos dio una Biblia, que es el mapa de orientación del cristiano. Nos dio, ¿qué cosa? El arma más poderosa de este mundo, la oración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, obviamente, después de la Primera Guerra Mundial, Napoleón dijo de esta manera: yo no le temo a ningún ejército que sea más poderoso en el mundo. Yo lo que más temo es ver a a una mujer de rodillas. Él entendió que verdaderamente la oración es el arma más poderosa que nos ha dejado, que transforma las sociedades y transforma las naciones. Y nos dejó, ¿qué más? Nos dejó las armas, por ejemplo, el poder de la sangre de Cristo que nos protege. Nos dejó también, ¿qué cosa? Nos dejó el nombre de Jesús. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre, el nombre de Jesús hace temblar el infierno. Hace temblar a todos los espíritus inmundos, obviamente. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el nombre de Dios el Padre. Nadie es un discípulo si no lee la Biblia. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Necesito la Biblia, veamos rápidamente. Número uno, necesitamos la Biblia, ¿de acuerdo? Porque nos ayuda a conocer a Dios. A ver, lo repetimos. ¿Por qué necesito la Biblia? Porque nos ayuda a conocer a Dios. Las Escrituras, ¿qué cosa? Te dieron la sabiduría necesaria para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo. Escúcheme bien. Hay muchas maneras de conocer a Dios. Hay muchas maneras de conocer o ver la existencia de Dios. Los ateos, los agnósticos, ¿no es cierto? Quieren negar la existencia de Dios. La naturaleza nos habla de Dios. La naturaleza, los cielos, al conocimiento directo de Dios, es ¿qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa? El primer equipo que Dios nos dio, nos dotó, Biblia. Entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? Porque nos ayuda a conocer a Dios. Un discípulo no puede llamar si es un ignorante en las Escrituras. Si no lee la Biblia, la palabra de Dios. Somos un pueblo, somos la gente de Dios de un libro. No tenemos ninguna autoridad como otras religiones. Nuestra única y auténtica, verídica autoridad se llama la Biblia, la palabra. ¿Por qué necesito la Biblia? En segundo lugar, porque nos enseña la verdad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Correcto? De acuerdo, gloria al nombre de Jesús.
Dice la palabra del Señor en Proverbios, dice de esta manera, ¿no es cierto? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y a mal. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. No ser Biblia. Si no somos, ¿qué cosa? Buenos estudiantes de la Biblia. No discípulos. Jesús dijo, si permaneciereis, si leyeres, si estudias, si lo escudriñas, dice, ¿no? Si mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si yo, por ejemplo, pienso que no necesito médico, dicen. Entonces, ¿dónde está Jeremías 33:6 que dice, he aquí yo enviaré sanidad y medicina y te sanaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad? Los discípulos necesitamos leer la Biblia porque aprendemos la verdad. ¿Amén o no? Dale palmas, hacerlo creer que la Biblia es un libro religioso. No, la Biblia la necesitamos porque nos instruye cómo debemos vivir. Porque después de la caída en el Edén de Adán y Eva, ¿correcto? Entonces no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo vivir. Muchos solo subsistimos. ¿Cómo debemos vivir? Por eso la Biblia dice en Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, dice así, toda la escritura es inspirada para enseñar. ¿Para qué? Nos enseña cómo vivir. ¿Qué más dice? No sé, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, nos enseña. 2, para reprender, nos reprende conductas, hábitos, costumbres, prácticas equivocadas. Reprende. Como un padre reprende la mala conducta de sus hijos, Dios a través de la Biblia nos reprende también. Amén. Y también la Biblia que hace, dice la palabra del Señor, correcto, ¿qué cosa? Nos corrige. Nos corrige. ¿Cuántos están escuchando? Nos reprende, dice la Biblia. Y tercero, ¿qué cosa? Nos corrige. Nos corrige. ¿No? Hay muchas cosas que necesitamos corrección en nuestras vidas. Si tú no lees la Biblia, si tú no permaneces en la palabra de Dios, entonces no te vas a corregir, vas a creer que estás viviendo bien, pero en el fondo no estás viviendo correcto. Es mi tiempo, no, Señor. El tiempo te lo ha determinado Dios. Los años de vida te lo ha determinado Dios. Yo puedo hacer, no de mi vida lo que quiero, cuidado. Solo hay un tiempo que Dios nos ha dado de vida para aprender a vivir como Él quiere. No, mi dinero yo puedo hacer de mi dinero lo que quiero. No es tu dinero, es el dinero que Dios te da, ya sea dándote vida y salud y habilidades para tener una profesión. Y es para honrar a Dios primero y apoyar a otros, apoyar a la familia y apoyar a otros que necesitan. Gloria al nombre. Es que necesitamos la Biblia porque, léalo, porque nos da la espiritual. Escúcheme bien. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, de leer la palabra de Dios. Pastor, no tengo fe. Es que no estás leyendo la palabra. Pastor, me han dicho que obviamente, ¿no? Me han dicho ya que obviamente ya Cristo vino. Es que no lees la palabra.
Pastor, me han dicho esto. Un momentito, lee la palabra. La palabra de Dios, ¿qué hace, hermano? Nos da fuerza espiritual. Amén o no. Por eso dice la Biblia, encuentren ahí en el cántico, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice la Biblia? A veces vamos a estar débiles porque obviamente la edad o la enfermedad o no una buena nutrición nos debilita. Pero Dios nunca habla en negativo. Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver. Amén o no. Por eso que Dios le corrige a la iglesia de Apocalipsis. Le dice, tú dices que eres pobre, pero tú no eres pobre, eres rico. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo le pertenece a nuestro Dios y todo nos pertenece a nosotros. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Cuánto vale nuestra salud? ¿Cuánto vale un ojo de nuestro rostro? ¿Cuánto vale, obviamente, no es cierto, nuestros oídos? ¿Cuánto vale un corazón? Tú eres rico. No solo hay que medir en términos de dinero, sino hay que medir en términos de beneficios, de bondades que el Señor nos da. Entonces, cuando una persona lee la Biblia, evidentemente, ¿qué cosa? Tiene fuerza espiritual. Decía, con mi Dios, yo saltaré los muros. ¿Correcto? Con mi Dios, ejércitos derribaré. Con mi fe, la Biblia, ¿no es cierto? Conquistaré. Porque obviamente la Biblia, la palabra de Dios, nos da fuerza espiritual. Una persona, si no se alimenta, no desayuna, no almuerza, no cena, pasa un día, una semana, ya está debilitado. 15 días, ya está anémico. Después 20 días se va de emergencia porque no se alimentó. Así muchos, hermanos míos, estamos debilitados. Estamos con anemia espiritual. Estamos con la fe por los suelos porque no leemos la palabra.